Orthofix, comprometidos por tu bienestar. Mi nombre es Hernando Willy, soy cirujano ortopédico y traumatólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente soy fellowship de la Fundación de Cirugía Articular Artrometro en la Policlínica Metropolitana y me dedico más que todo a la patología articular, a todo lo concerniente con las lesiones de hombro, cadera y rodilla. En caso preservativo, si hay la necesidad de preservar la anatomía de la articulación y si ya no hay cura contra eso, el reemplazo de hombro, cadera y rodilla. Cuando nos referimos al ácido hialurónico debemos entender qué protege el ácido hialurónico. El ácido hialurónico se encarga se entra entre los tipos de medicamentos que los denominan como condrofacilitadores. Utilizan las capacidades del cuerpo, del organismo, para realizar la curación de lesiones condrales. Las lesiones condrales que estaría en capacidad de tratar de curar son lesiones menores. En lesiones de más alto grado, el ácido hialurónico solamente ayuda a evitar que se amplíe la lesión y que la gravedad de la enfermedad aumente. Puede ayudar hasta en personas que están sujetos a situaciones que pueden ser propensas a recibir daño articular, como por ejemplo pacientes saltadores que practican actividades de alto impacto, también personas con sobrepeso. En fases previas a una resolución quirúrgica, si tenemos pacientes que tienen una alteración de la distribución de fuerzas en su eje de los miembros inferiores, pudiese utilizarse para evitar dañar el cartílago, que es un tejido que sirve para la disipación de las fuerzas cuando tiene impacto en las zonas de carga. Él ayuda a disipar las fuerzas y a evitar que el hueso se dañe. La unidad de cirugía articular, nosotros nos dedicamos a la resolución de estabilizadores de la rodilla, reparación de lesiones del ligamento cruzado anterior, reparaciones de meniscopatías, etc. La mayoría de estos pacientes, por ejemplo, en la reparación del ligamento cruzado anterior, están propensos a un periodo de 20 años a cursar con degeneración del cartílago articular. Nosotros, como protocolo, posterior a la reparación de estabilizadores, el paciente es sometido de manera profiláctica a la utilización de viscosuplementación con el ácido hialurónico para disminuir el daño articular que pueda generar la alteración de la mecánica de la rodilla. Una alteración en ella es la principal responsable de daños articulares. El ácido hialurónico pudiese ser utilizado por sus propiedades químicas y mecánicas, o sea, me disminuye la fricción, me absorbe el impacto. Es una sustancia gelatinosa que se interpone en una cavidad y su característica viscosa es un amortiguador de agua. Imagina una cama de agua que por más fuerte que te lances a la cama, ella va a disminuir el impacto. Exactamente hace esa cama de agua entre dos huesos y va a disminuir y a distribuir la fuerza de ese impacto, protegiendo el cartílago, que es el fin último de esta sustancia. Me da un balance, un equilibrio hídrico en la articulación. El ácido hialurónico ha sido utilizado también para lubricación de articulaciones temporomandibulares, etc. El espectro de uso de ácido hialurónico es muy amplio y se correlaciona a su característica, a disminuir la fricción, a disminuir el impacto, a facilitar la movilidad. Sí, en las articulaciones hay una sustancia que se llama líquido sinovial, que tiene la misma función, disipador de fuerzas, lubricante y nutre el cartílago articular.
Hay muchas sustancias que han tratado de utilizarlas de manera oral para sustituir lo que conforma la matriz extracelular del líquido sinovial, que está hecho por glucosaminoglucanos, condroitinsulfato, queratansulfato. Entonces, de manera sintética, el ser humano y en los laboratorios han tratado de sustituir esto cuando el cuerpo por alguna razón disminuye la producción del mismo y lo colocamos directamente al sitio donde debe estar. Es el procedimiento más inocuo que existe a nivel de la medicina. Claro, tenemos que estar sujetos a productos que sean bien depurados, bien estudiados, que no tengan pirógenos. Por ejemplo, la marca que nos acompaña hoy, Synjoint, que son elementos que están revisados por entes que pueden certificar que no tengan elementos que afecten al cuerpo. Tiene que ser un especialista que se dedique a esto, pues hay infiltraciones a nivel de cadera que, siendo colocadas en lugares de la manera no adecuada, puede agravar una patología. Si colocamos sin conocer anatomía una inyección directamente sobre una superficie de cartílago y lesionamos con la aguja, complicamos una situación por la que el paciente no venía. Pero en manos de una persona que se dedique a esto, es un procedimiento de rutina, es una inyección, es literalmente como ponerse una vacuna, con menos complicaciones porque estamos poniendo un contenido inerte que no tiene efecto sobre el organismo en general, sino simplemente se interpone algo que te va a suavizar una articulación. Dependiendo del grado de severidad de la lesión condral que tenga el paciente, debe ser revisado cada 6 meses, dependiendo de la concentración del ácido que se realice. Conozco las presentaciones al 1%, 20 miligramos en 2 mililitros. La dosis recomendada por el fabricante son 3 dosis utilizadas una semanalmente. Y está la de una sola dosis que agrupa 60 miligramos en 3 mililitros, que particularmente utilizo 2 dosis separadas por 15 días debido al volumen para que el paciente la tolere mejor, pero tratando siempre de alcanzar los 100, 120 miligramos intraarticular. Hay varias presentaciones, debe tratarse de alcanzar en promedio 120 miligramos de medicamento a nivel articular para tener una concentración terapéutica, pues un infiltra y determinada cantidad se reabsorbe. Por ejemplo, si tenemos bajas concentraciones debemos hacer más infiltraciones, si tenemos altas concentraciones se disminuye el número de infiltraciones. Una vez que uno logra la cantidad terapéutica en la articulación, se hace un seguimiento del paciente de manera mensual, trimestral, y se propone hacer revisiones cada 6 meses o anual. Profix, comprometidos por tu bienestar.